Dios les bendiga, hermanos. Damos nuevamente las gracias a nuestro Dios por un privilegio más que nos da de estar aquí. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, dirige lo que se está haciendo, todo sale a la perfección y se cumple el propósito de la llenura de la palabra en la persona quien necesita esa palabra en el momento preciso. Dios nos habla a nosotros, hermanos, a nuestro corazón. Muchas veces cuando pensamos como carnales, ¿verdad?, que no pensamos espiritualmente, a veces pensamos que la palabra que se dice es por usted o por mí, o el hermano lo dijo por mí. Pero no, toda palabra que sale de la boca de Dios, dice, es para nuestro bien. Amén. La palabra de Dios a veces no nos gusta porque es pesada, pero es para nuestro bien. Cuando el padre regaña al hijo duramente o le habla pesado, es para su bien. No lo está regañando para mal. Entonces, si Dios nos corrige, en la palabra encontramos que Jehová habló pesadamente muchas veces. Se enojó Jehová con el ser humano y le habló fuertemente al hombre. Jesucristo se enojó porque no se hacía lo correcto ante Dios. Amén. Entonces, aunque la palabra sea dura, porque Pedro lo dijo, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Nosotros tenemos que recibirla, porque Dios lo que quiere es sanar el pecado que hay en nosotros, o sea, quitarlo de nuestra vida. Hermanos, yo quiero hablar un poco sobre lo que son las tentaciones. La tentación no es lo mismo que prueba. La tentación es el inicio del pecado en nuestra vida. La tentación es el bordito del barranco, donde usted puede estar en este momento parado. En ese bordito de ese barranco está siendo tentado porque está a punto de pecar. La tentación, hermanos, es el deseo de pecar en nosotros. Pero ¿cuántas cosas son tentación para el ser humano? A veces solo pensamos en lo carnal, pero tentación no solamente es carnal, sino tentación de ambicionar algo material. La tentación puede ser material, puede ser tentación al dinero, puede ser tentación a poder, tener poder terrenal, tentación de agredir a otro, de vengarse, es una tentación por algo que usted recibió adverso a su vida, puede ser tentado. Y mire Satanás cómo es de astuto, que Satanás conoce bien la debilidad que usted tiene. Satanás no lo va a tentar a usted en el área fuerte que usted tiene. Satanás lo va a tentar a usted en el área débil. Amén. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Conoce usted cuál es su debilidad? Amén. Si no la ha identificado, me preocupa. Si usted no ha identificado cuál es su debilidad, cuál es, porque no estamos llenos solo de fortalezas, sino que también estamos rodeados de debilidad. La palabra dice que todo sumo sacerdote, dice, tomado entre los hombres, está rodeado de debilidad, dice. Elías, dice la palabra, oró, era sujeto a pasiones y oró para que no lloviese y no llovió. O sea, todos los hombres, y cuando me refiero a hombres, me refiero a la mujer. Usted nunca se siente excluida. Cuando se refiere al hombre, la palabra se refiere a la mujer, porque la mujer es sacada del hombre, es costilla. Entonces, todos los hombres que encontramos en las escrituras desde el inicio de la creación fueron tentados. Eran de carne y hueso igual a usted y yo.
Jesucristo fue tentado siendo el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es necesario a veces que vengan estas situaciones para ver nosotros hasta qué grado de fortaleza hemos llegado en la vida espiritual. Dentro de la casa del Señor, hermanos, hay de toda clase de seres humanos, niveles espirituales. Dice que los fuertes debemos de soportar a los débiles, y los débiles también debemos de aceptar que otros son fuertes, pero no fuertes físicamente, sino fuertes espiritualmente. Amén. Leamos en Santiago capítulo 4, verso 7. Y esta es la clave, hermanos, inicial de nosotros como hijos de Dios para poder soportar una tentación. Usted está aquí sentadito, usted está escuchando palabra de Dios, pero no sabe en qué área va a ser tentado al salir de la puerta de la iglesia. Hay situaciones que se nos vienen a nosotros que no las esperamos. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede estar seguro ahorita. Dice la palabra que el que esté fuerte, mire que no caiga. Entonces, usted puede sentirse fuerte, puede decir, yo me siento bien fortalecido en el Señor, yo siento el Espíritu Santo, pero tiene una debilidad y Satanás está enojado porque usted está luchando y lo mira que va creciendo en el Espíritu. Satanás no está contento por ver a este grupo de hermanos reunidos acá. Satanás está contento por ver llenos los lugares de fiesta. Por eso está contento Satanás. Aquí dentro de la casa del Señor usted puede estar siendo tentado, pero somos responsables nosotros en gran manera de resistir. Y mire lo que dice aquí en Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que tiene gran responsabilidad uno de las cosas que le pasan en la vida. Nosotros podemos culpar a otro, pero nadie más tiene culpa que usted y yo. Amén. De toda situación que usted vive, es usted y yo los que emprendemos a veces y dejamos que la tentación nos seduzca y nos lleve a consumar el pecado. La tentación puede estar, pero no consuma o no llegue a consumar el pecado. Dice que tenemos que resistir al diablo, pero primero dice que hay que someternos a Dios. ¿Y cómo puede someterse usted si cuando una palabra es dura, cuando una palabra es pesada, lo que dice usted es por mí lo dijo? ¿Cómo puede someterse a Dios o a la palabra de Dios para que nos forme y nos discipline esta palabra y poder nosotros tener las fortalezas espirituales en Cristo Jesús para el momento que viene una tentación a nuestra vida? Nosotros podemos decir que Satanás tiene la culpa, pero nosotros le damos lugar. Si un hijo de Dios no le da lugar al diablo, el diablo no lo va a zarandear, pero nosotros le damos lugar al diablo. Nosotros le damos permiso y le decimos, bienvenido, pase adelante, siéntese, hasta le damos una tacita de café, aunque sea con pan, a Satanás. Amén. Y nosotros decimos, es que el diablo fue. El diablo es. No, si el diablo cuando mira un espacio se mete va y lo hace hacer, empuja. Mire qué bonito y qué diferencia es Dios, qué diferente es Dios con nosotros. Dice que el diablo nos empuja a hacer lo malo. Amén. Pero Dios nos llama con amor y nos dice, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y el diablo nos empuja. El diablo no nos trata con amor, nos trata con desprecio. Y se goza Satanás y sus ángeles y su pueblo también, porque Satanás tiene pueblo. Se goza de ver a un hijo de Dios perdido en la maldad.
y Dios se entristece. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando la Escritura se refiere a personas de doble ánimo, no es positivo, es negativo. Muchos interpretan que el de doble ánimo es bueno. No, el de doble ánimo es la llamarada de tusa que nosotros decimos. El de doble ánimo es el que quiere alcanzar el reino ya. Llegó a la iglesia y ya quiere ser predicador. Llegó a la iglesia y quiere tener todos los privilegios. ¿Cómo se llama? Se jacta y dice, yo serviré al Señor, y lo dice delante de la congregación. Promete cosas que no puede cumplir porque siente un momento de motivación. Por un momento de emoción se compromete con Dios en cosas que no puede cumplir. Por eso la Escritura dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Quiere decir que no permanece. Pero el que lleva las cosas de Dios despacio, paso a paso, piensa bien lo que va a hacer. Para tomar una decisión en el camino del Señor, lo analiza, estudia la palabra, escucha, y cuando toma una decisión es porque está seguro de lo que quiere hacer para el Señor. Este no es de doble ánimo. El de doble ánimo dura poco. Amén. Entonces, dice que los de doble ánimo purifiquen su corazón, dice, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Pero lo que estamos hablando, hermanos, es sobre la tentación. Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. La tentación no es prueba. La prueba es algo que Dios envía a nosotros para que suceda, pero la tentación no viene de parte de Dios porque la Escritura lo dice. Ahora, ¿qué sucede muchas veces? Dios permite y dice, vamos a ver si así como dice que me ama y me sirve, vamos a ver si es cierto que me cumple. Porque Dios le dio permiso a Satanás para tentar a Job. ¿Se acuerdan de esto? Le dio permiso. No es que Dios envía la tentación. Dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero le da permiso a Satanás que nos pruebe. A ver de qué manera nosotros hemos tomado el camino del Señor. Y todos caemos, hermanos, muchas veces por el descuido que nosotros mismos tenemos. Si usted se fortalece en el Señor, jamás va a caer. Jamás va a caer. Mateo capítulo 6, versículo 13 dice, en esta versión, hermanos, y yo quiero también explicarles algo sobre esta versión de la Biblia, Reina Valera, no está escrita la oración aquí, esta parte, como nosotros la aprendimos. Mire lo que dice aquí, San Mateo 6, 13. Esto fue la oración que Jesús enseñó. Y en el 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo es posible que aquí dice, no nos metas en tentación, y en las otras escrituras nos dice que Dios no tienta a nadie? Muchas veces, hermanos, las versiones en la Biblia, como son traducidas por hombres, tergiversan la realidad y algunas palabras las cambian. Pero Dios no mete a tentación a nadie. En la versión que el hermano Samuel ha usado, y yo he leído esa versión, que tiene 72 libros, que es la Biblia católica, dice, no nos dejes caer en tentación. Eso es lo correcto. Hermano Samuel. Amén.
Eso es lo correcto. Pero las versiones, hoy han salido un montón de versiones. Por eso es bueno que nosotros nos enriquezcamos leyendo literatura, para que nosotros lleguemos a una conclusión y digamos, esto es. Pero si yo me quedo solo con lo que dice aquí, yo ya creo que Dios mete en tentación. Porque aquí dicen en la versión Reina Valera 1960, dice, no nos metas en tentación. ¿Cómo es posible si la palabra dice que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado? Correcto, Dios no va a ponerle el mal a sus hijos para que sus hijos caigan. Quien pone el mal es Satanás. Entonces aquí dice esto, no nos metas en tentación. Pero aclaramos, hermanos, esto porque existen varias versiones y el hombre se puede equivocar. El hombre se equivoca, Dios no se equivoca, pero el hombre sí. Amén. Entonces, vamos a leer, hermanos, otra escritura. Me gusta leer las citas bíblicas porque esto nos da confirmación de lo que estamos diciendo. En Santiago capítulo 1, verso 14, nos habla del tema de la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tenemos? Lo vamos a empezar a leer del 12, 1, 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. La tentación es la antesala, hermanos, de un proceso que después se convierte en prueba. Jesucristo, que lo vamos a leer después, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra, ¿para qué? ¿Para qué dice la Escritura? Para ser tentado. Oiga bien, fue llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Fue una prueba. Amén. Porque la tentación es la antesala de una prueba. Ahora, hay tentaciones que nosotros mismos las buscamos. Es como el que dice, yo voy a dejar de tomar porque soy alcohólico, pero está en la acera de la cantina todo el tiempo, o del lugar donde venden alcohol, y le dicen, ¿y por qué no bebes? Yo ya estoy dejando eso, pero ahí está en la puerta. Allí está en el lugar donde el pecado está atrayéndolo, entonces siempre está en la tentación. Y como hijos de Dios nosotros sabemos en qué tenemos debilidad y en esa área tenemos que fortalecernos. Si usted ha sido alcohólico y siente olor a alcohol desde largo, tiene que alejarse de donde venden alcohol. Si ha sido avariento al dinero, tiene que alejarse de donde hay propuestas ilícitas de dinero. Si ha sido enojado, porque nosotros hemos sido enojados, ¿verdad? Yo digo que era, pero todavía no me considero. Pero sí, los que hemos sido enojados, que no tenemos sangre, sino que pus, porque a veces es pus, dice, se le subió la pus a fulano, dice la gente, porque cuando es enojado alguien. Los que somos enojados sabemos que esa es nuestra tentación, nuestra debilidad. Entonces, dice aquí en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuántos hemos soportado? Si usted lo ha logrado, Dios lo va a premiar y lo va a bendecir más. Porque cuando haya resistido la prueba, mire, de la tentación, pasa un proceso de prueba. Pero la prueba no es tentación. La tentación es el inicio de un proceso de prueba. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí dice el 13 y explica, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, cuando dice la Escritura, no nos metas en tentación, la palabra de Dios no puede contradecirse. La palabra de Dios no se contradice.
¿Sabe qué es lo que contradice? La equivocación y la maldad que hay en el hombre, el pecado y lo que Satanás pone en la mente de nosotros. Los confundidos somos nosotros. La palabra de Dios es perfecta. Correcto. Y dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Miren lo que dice aquí el 14. Aquí es donde entra una gran responsabilidad en nosotros. Nosotros queremos que Dios nos levante. Queremos que Dios nos lleve al reino, que nos haga tocar las nubes o el cielo en santidad, pero sin hacer nada. Sino que cada uno, dice aquí el 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, hermanos, es deseo. Si usted busca en el diccionario, concupiscencia significa deseo. Nosotros tenemos pasiones. Y usted puede decirme, ¿cómo es posible que el hermano esté diciendo que nosotros tenemos pasiones? Sí, tenemos pasiones. ¿Cuál era la pasión de Jesucristo? ¿Cuál era la pasión de Cristo? Cumplir el propósito del Padre. Amén. Y esa pasión de querer agradar al Padre lo hacía sacrificarse orando noches enteras y ayunando 40 días en el desierto. Esa pasión tiene que estar en nosotros, pero lo que hay en nosotros son otras pasiones. Y les voy a mencionar pasiones. El fútbol es una pasión. La política es otra pasión que tenemos que vencerla, los hijos de Dios. La tentación de la carne es otra pasión de nosotros los seres humanos. Y ningún hombre y ninguna mujer me puede decir que no es tentada en esa área. Todo ser humano es tentado. Todo ser humano tiene pasiones. Amén. El dinero puede ser una pasión para usted. Hay personas que el amor al dinero lo hace estarlo contando y su gusto es contarlo, aunque no coma nada. Aunque no compre nada, pero el gusto es contarlo. Esa es la pasión. Y una pasión, cuando nosotros le damos rienda suelta, es cuando nos hace concebir el pecado. La palabra dice que la tentación, la concupiscencia, y lo estamos leyendo aquí. ¿Estamos en qué escritura, hermanos? Santiago, ¿verdad? ¿Por qué versículo íbamos? 1:14, ¿verdad? Dice, aquí nos explica claramente. Entonces dice, primero nosotros somos los que tomamos la decisión de seguir una tentación. Nosotros somos los que le soltamos el lacito, ¿verdad? Y le damos rienda suelta al deseo de pecar. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz, es una cadena. Cuando una mujer, ¿cuándo echa de ver la gente que una mujer está embarazada? ¿Cuándo echa de ver la gente cuando una mujer está embarazada? Cuando le miran la barriga, ¿verdad? Pero ella está embarazada desde el momento que concibió, pero no se miraba. Amén. No sabía usted que la habían apedreado, ¿verdad? Y se le vino a inflamar la barriga al tiempo. Yo bromeaba con un hermano que la esposa de él está embarazada. Le digo, ¿qué pedrada le pegó a su esposa a usted, hermano? Y dice a reírse el hermano. Pero la verdad, hermanos, el pecado es como cuando se concibe un hijo. ¿Qué nos hace concebir un hijo entre marido y mujer? El deseo, ¿verdad? La tentación de estar juntos el uno al otro. Después viene la responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Amén. Viene la responsabilidad. Empieza a crecer la barriga, empieza a sufrir usted y su esposa, los dos sufriendo. Pero llega tiempo que da a luz y ya se sabe si es niño o es niña. Eso era antes, ¿verdad? Ahora la tecnología nos ayuda a saberlo antes de que nazca.
Amén. Entonces, aquí compara, hermanos, dice la concupiscencia después que ha concebido, como cuando una mujer concibe un hijo. Como cuando una mujer sale embarazada, nadie se da cuenta hasta que le crece la barriga. El marido sí sabe que está embarazada. Me imagino que antes no se daban cuenta porque no existían las pruebas de embarazo. No se daba cuenta el esposo hasta que miraba que le crecía la barriga a su esposa. Eso es lo correcto, ¿verdad? Y lo lógico. Pero la tecnología ha venido a ayudarnos para que nosotros anticipadamente nos demos cuenta que ya está embarazada aunque no tenga crecida la barriga. Pero el pecado es similar. Y dice, después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, ya cuando lo practicó, siendo consumado, da a luz la muerte. Muerte espiritual. Físicamente usted sigue viviendo hasta que Dios le diga ya no, ¿verdad? Sigue viviendo, pero y muchos y todos nosotros sabemos que lo que es prohibido y es malo es atractivo. Satanás no se presenta con cuernos ni cola. La gente piensa que Satanás es feo. Satanás no es feo. Satanás es bonito, porque Satanás no le va a presentar lo feo a usted. Satanás le va a poner cosas atractivas, le va a poner cosas que a usted le llaman la atención. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y todos nosotros estamos en un proceso, en un camino. Por eso la palabra dice, entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta que conduce a la perdición, pero angosto el camino que conduce a la vida eterna. Tenemos una lucha viva, hermanos, a diario, todos nosotros. Usted tiene que enfocarse en su vida espiritual, enfóquese en usted mismo, diga, yo quiero vencer. Si usted no lucha por su vida espiritual, nadie lo va a levantar, es usted mismo luchando con Dios. Amén. Usted mismo tiene que luchar por su salvación. Nadie más es responsable de estar en una lucha viva, postrándonos a orar, leyendo la palabra, dedicando nuestro tiempo a Dios. El ocupar la mente en el Señor nos ayuda a nosotros a vencer el pecado. Hay un dicho que dice, mente desocupada, taller del diablo. Y es la verdad. Pero cuando nosotros ocupamos la mente en lo que concierne al reino de Dios, no hay cosa mala que nos va a vencer. Pero nosotros a veces llenamos nuestra mente y nuestro corazón de cosas vanas que lo que nos hacen es inducirnos al pecado. No es fácil luchar contra las debilidades. Contra las debilidades se lucha con oración, ayuno y lectura de la palabra de Dios. Y dice, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué dice aquí? Nosotros somos especiales, hermanos, para el Señor. Somos nosotros que nos echamos a perder siendo una vasija preciosa para el Señor. Nosotros somos, hermanos, los que tenemos la responsabilidad de ser seducidos por la tentación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice esta escritura. Hemos recibido la gracia, hemos recibido el perdón de Dios, pero desde el momento que nosotros tenemos un compromiso con Dios, el tema que el hermano Kelvin decía, es cierto que estamos bajo la gracia, pero la gracia no es sinónimo de libertinaje. La gracia tiene también mandatos que cumplirse.
Jesucristo dice, Él es la ley. En Cristo se redujo la ley. Entonces, si Cristo dice, no hagan esto, no hagan lo otro, tenemos que obedecerle, aunque no estemos bajo la ley. Y de eso hablaba el hermano. Y muchos pensamos que porque estamos bajo la gracia podemos hacer lo que querramos, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios ya está en nuestros corazones. Cuando usted hace lo malo, usted siente culpa en su corazón. Esa culpa no es por gusto que la siente. Si usted siente culpa en su corazón cuando hace algo malo, es porque ya la palabra ha entrado a su corazón. Y dice el Señor, la palabra que yo os he dado, esa lo va a juzgar. El Espíritu Santo anhela a sus hijos celosamente, dice la Escritura. Y dice aquí, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús terminó con el pecado en su carne, pero nos dejó la tarea a nosotros de que nos apeguemos a Él para poder vencerlo nosotros también. No es que Cristo pagó todo y que ya usted sin hacer nada, sin arrepentirse, sin reconocerlo a Él, usted ya tiene todo el perdón. Es cuando usted le da lugar a Él. Y dice aquí, ¿para qué dice aquí? El 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Conforme a qué dice aquí? A las concupiscencias, a los deseos. Para no vivir, dice, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en qué dice aquí, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hay un listado que nosotros lo hemos leído en varias ocasiones acá. Hay un listado de los frutos de la carne y eso se ha dado a la iglesia de montón de veces, ese mensaje de los frutos de la carne. Cualquiera de esos frutos de la carne que usted esté practicando, tiene que ponerle un alto. Amén. Por eso dice, contra los que no practican tales, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Nosotros, hermanos, desde el momento que tomamos decisión de servir al Señor, nos estamos enfrentando a un gran poderío, que quien domina este poderío se llama Satanás. Entonces, cuando una persona sirve al Señor, empieza a tener problemas, empieza a tener dificultades, empieza a enfrentar situaciones difíciles. Pero es porque existe un poder en la tierra. ¿Y cómo no va a estar enojado Satanás si dice la Escritura que fue lanzado del trono de Dios por querer hacerse más grande que Dios? Tiene que estar enojado. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que soportar el enojo de Satanás. ¿Usted cree que Satanás está alegre porque nosotros estemos aquí? ¿Usted cree que los seguidores de Satanás se alegran en verlo a usted restablecido en el Señor? No se alegran. Quien se alegra es Dios. Por eso el reconocimiento que usted debe de aceptar y recibir es de Dios. La exaltación que usted debe de aceptar y recibir es de Dios. Fíjese que yo les he dicho a los hermanos que, bueno, en lo personal, cuando usted dé un aplauso después de una predicación, no lo dé para el predicador que está aquí. No lo dé para el predicador. Délo con el sentido para Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ningún ser humano debe de exaltarse, sino Dios. Por eso cuando alguien le dice a usted, lo felicito por ese mensaje, dígale, no fui yo,
Fue Dios que habló a su corazón. Ahora que el hermano predicó allá en Camalote, el hermano Moncho le dijo: lo felicito, hermano. Pero el hermano sabe bien que quien habla a través de nosotros es el poder de Dios. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, pero sí hay un Dios perfecto, que cuando Él dice: voy a dar esta palabra en este momento, la va a insertar en el corazón cuando hay debilidad en la iglesia. Cuando nosotros nos paramos aquí, hermanos, no nos sentimos dignos, pero Dios nos ha puesto acá. Pablo no se sentía digno, y Pablo decía: yo soy el menos, yo soy uno de los injertados, dijo Pablo. Ustedes anduvieron con Jesús. Pero ¿quién fue Pablo? El que más defendió el Evangelio de Jesucristo, aunque no anduvo con los 12 que fueron llamados primero como apóstoles. Amén. Mateo 26, 41. Ya estoy poco tiempo para terminar. Mateo 26, 41. Vamos a leer esta escritura. La tenemos. Mire la recomendación que Jesús nos da a nosotros. Y vamos a ver si es cierto que lo practicamos. Mire lo que dice. Mateo 26, 41. Velad y orad. ¿Para qué dice aquí? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no somos fuertes por nuestra propia cuenta. ¿Pero por qué no somos fuertes? Porque no velamos ni oramos. ¿Sabe a qué le llamamos velar nosotros? Cuando alguien fallece y está una noche entera velándolo. A eso le llama el ser humano velar. No, velar es que usted todos los días esté pensando en hacer la voluntad de Dios. Velar es que todos los días usted se levante con su mente puesta en Dios, para que podamos vencer, dice aquí, la tentación, para no entrar en tentación. Quiere decir que estamos afuera o fuera de la tentación, pero nosotros somos los que entramos en la tentación. El Espíritu está ahí, dice, queriendo ayudarnos. Quiere decir que es una gran responsabilidad que nos compete a nosotros, de que Dios nos mantenga firmes en el camino que Él nos ha encomendado. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Somos perezosos para orar, porque Satanás sabe que esa es la fortaleza de nosotros. Satanás sabe que la fuerza del Hijo de Dios es la oración, y con esa fuerza de la oración vence la tentación. Imagínense cómo es de astuto Satanás, que cuando nos toca orar nos da pereza. Cuando usted está escuchando palabra de Dios ya quiere irse para la casa. Porque Satanás es astuto. Y Satanás inserta lo negativo para que la obra de Dios no se cumpla en la persona. Si nos toca alabar al Señor, cantar, rápido estamos afónicos. Pero cuando va a gritar por alguien del mundo, no se pone afónico. Cuando el hermano Monchito canta aquella alabanza que dice: que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Pero nosotros, ¿a quién le decimos viva? A hombres terrenales que no tienen nada que ver con algo positivo para nuestra vida espiritual. Pero a Cristo podemos decirle que viva Cristo con toda la garganta que usted tenga, porque Él es el dueño de nuestra vida. Él tiene el poder para mantenernos, dice, sin caída. Pero cuando de nuestra propia concupiscencia nosotros damos lugar, el pecado viene a ser como una mujer que da a luz. Amén. Que el Señor, hermanos, pueda bendecirnos y que podamos tomar en cuenta esta palabra, seguir adelante luchando, porque todos estamos en un mismo proceso. El hermano Moncho está igualito a nosotros, en una misma lucha, solo que Dios le dio una carga más, que es predicar el Evangelio.
Esa es la diferencia. Yo, el hermano Monchito, el hermano Naudi, todos los que tenemos una responsabilidad, no es que andemos más cerca de Dios o santificados al 100%. Todos estamos en un mismo camino. Y el que pueda, el que tenga la valentía de orar y practicar lo que Dios nos ordena en su palabra, va a mantenerse firme hasta llegar al final. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante en el camino.